Sin más, entonces, voy a leer sintéticamente el currículum, la hoja de vida de Enrique Cornejo Ramírez. Él estudió, se graduó y se tituló en la Universidad de Lima, y de la cual llegó a ser su director del departamento académico en economía. Es economista de profesión, por cierto. Posee un doctorado y varias maestrías. Es profesor del pre y posgrado en San Marcos y en la Universidad Extranjeras. Fue vicedecano de la Universidad de San Marcos en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de 37 libros y aproximadamente 1.500 artículos en diferentes revistas especializadas. Fue presidente del Instituto Nacional de Comercio Exterior, ministro de Estado en varias carteras, presidente del Banco de la Nación y Banco de la Vivienda, y fue director del Banco Central de Reserva. En verdad, tendríamos quizás más minutos para leer la hoja de vida de Enrique, pero creo que esto es una síntesis de lo que él es en su vida profesional como economista. Le cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Cornejo Ramírez para que exponga su conferencia del día de hoy. Adelante, Enrique. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación y a todos los asistentes por gentil concurrencia. Esta es una charla que voy a dar donde hay una primera parte enfocada en el tema económico y una parte final enfocada en el tema actual político. Obviamente ambos temas están íntimamente relacionados. La he titulado Economía Peruana, Desafíos en el Bicentenario. Evidentemente esto implica algunos desafíos que estaban como tales antes de esta coyuntura política, pero siguen siendo, creo yo, muy importantes y muy vigentes, y quizás explican el no haberlos asumido parte de lo que estamos viviendo ahora. Por otro lado, también hay mucho de autocrítica en esta charla, porque yo he participado en 3 oportunidades diferentes en el Estado peruano a nivel de gobierno. En esas 3 oportunidades he tenido 3 experiencias en 3 contextos diferentes, y eso me permite tener una idea de la gestión pública que tal vez se las puedo transmitir ahora en algunas diapositivas. Primero, ¿qué es lo que hemos hecho bien y debemos mantener y mejorar? Yo creo, primera autocrítica, estoy hablando de todos los que hacemos opinión. Creo que no hemos sido suficientemente contundentes y claros para explicarle a la población lo que hemos hecho bien. Al punto que hoy día se dice que algunas de las cosas que hemos hecho bien no son buenas. Cuando yo acabo de dar una conferencia para empresarios en la mañana de diversos países, cuando he presentado el gráfico que les voy a mostrar, todos han mostrado una gran admiración por el Perú. Entonces, no es que hayamos hecho cosas que ya resuelvan todos nuestros problemas, pero de ahí a decir que lo que hemos hecho no ha estado bien en todos sus aspectos y dimensiones, hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué hemos hecho bien? Y en mi opinión es necesario mantener y mejorar, pero mantener, no desaparecer. Y este gráfico es el que explica esa situación. Este gráfico son los 30 años de crecimiento del Perú. Las barras rojas son el crecimiento del Perú. La sombra es el crecimiento mundial. Sinceramente, es difícil que un país latinoamericano pueda tener un gráfico de esta naturaleza. Y esto no es casualidad, no es un milagro, es el producto del sacrificio que hemos hecho todos nosotros para poder tener 30 años de crecimiento con 2 o 3 años, 4 en realidad, donde hubo crecimiento negativo, pero donde el 90% del periodo fue no solamente un crecimiento positivo, sino, como observan ustedes, un crecimiento positivo por encima del crecimiento mundial, y además con tasas que han estado durante un buen tiempo en promedios del 7%, que es, déjenme decirles, la tasa de crecimiento a partir de la cual el Perú empieza a tener un empleo inclusivo, decente, un empleo con derechos como todos merecen. Entonces, este gráfico es un gráfico extraordinario y no es por exagerar.
no lo puede poner Chile, no lo puede poner Colombia. Obviamente otros países que no menciono no lo pueden poner ni por casualidad. Y esto hay que valorarlo. No es un esfuerzo solamente de los gobiernos que han intervenido aquí, de los ministerios correspondientes, es un esfuerzo de todos, porque para lograr este esfuerzo ha habido que hacer un trabajo en mucho sacrificado, y ese sacrificio nos ha dado los números que les voy a dar ahora. Entonces, bueno, son 6 gobiernos consecutivos, 8 presidentes, bueno, ahí los 8 presidentes comprenderán, corresponden a los presidentes últimos que hemos tenido dentro de un gobierno, pero estos 6 gobiernos consecutivos han mantenido en lo fundamental la parte esencial macroeconómica, las políticas de apertura y promoción de la inversión privada que han producido este resultado. Dice el Banco Mundial, estadísticamente, con estadísticas de diferentes países del mundo, que no hay forma en el mundo de poder tener políticas que finalmente logren objetivos sociales, que son los que queremos, si no tienen una continuidad de crecimiento en el tiempo. No hay otra forma de hacer lo que uno quiere hacer en política pública si no logra un crecimiento como prerequisito, no como condición única ni suficiente, pero como prerequisito. Y el crecimiento solo puede lograrse con inversión previa, no con discursos, no con dispositivos legales, no con buena voluntad, sino con inversión. Y la inversión que genera este crecimiento en el Perú es 80% inversión privada y 20% inversión pública. Es decir, para poder lograr la riqueza que necesitamos en el Perú, las 4/5 partes del esfuerzo lo pone la inversión privada y 1/5 parte del esfuerzo lo pone la inversión pública. Por supuesto que la inversión pública es muy importante, pero no es suficiente. Aún fuera el Estado peruano muy eficiente, que no lo es, la inversión pública solo haría por una parte de lo que requerimos. La otra gran parte la hace la inversión privada. Y dentro de la inversión privada estoy considerando a los grandes nacionales y extranjeros que normalmente se consideran como inversión privada, pero también a los miles de pequeños empresarios, MIPES, otros llamados informales, que en conjunto hacen una masa que, en mi opinión, aparte de que la criticamos mucho, que la informalidad es la que da el colchón por medio del cual el Perú no ha entrado en problemas antes con temas de tipo social, como otros países lo han hecho. La informalidad, es una de las tesis que voy a sostener, no es un problema, es una oportunidad. Y si no enfocamos esto adecuadamente, creo que tenemos un gravísimo error de percepción. Hernando de Soto, cuando participó en esta campaña, a mí, francamente, me pareció que pudo haber hecho una explicación mucho mejor de lo que quería hacer, ¿no? Pero él tenía el conocimiento, hablaba de generar valor para muchos de estos temas, pero no lo explicó de ninguna manera entendible. No lo entendieron, no se hizo entender. Y no sé si detrás de eso había otras políticas más, porque no presentó un plan tampoco muy completo. Pero la idea es que el sector llamado informal es el que tiene que ver con la mayor parte de la producción y el empleo en el Perú. Ergo, si el Estado quiere cambiar las cosas con políticas públicas eficientes, tiene que mirar a este sector con una amplia visión, con una integralidad, para justamente encontrar en este sector, yo le llamo el hijo pródigo que regresa, pero a diferencia de la parábola bíblica, donde el hijo pródigo regresó sin nada, arrepentido, este hijo pródigo viene, pero viene con emprendimiento, viene con riqueza, viene con muchos elementos que, a pesar que el Estado no los ayudó, han podido hacer. Miremos Gamarra solamente. A Gamarra solo se le mira para cobrarle impuestos, pero en Gamarra hay 100.000 puestos de trabajo, hay, en algún momento llegó a estar el metro cuadrado en $20.000, más caro que el edificio más caro de San Isidro, ¿no? Y sobre todo han generado un emprendimiento sin el Estado. El Estado solamente les cobra, pero no les da ni siquiera seguridad. Y esto es un elemento que hay que mirarlo, pero volveré a eso más adelante. Entonces, si no hemos aprendido, y parece que hay un importante sector de la población que no lo sabe, porque no hemos sido quienes generamos opinión,
lo suficientemente pedagógicos o contundentes para explicarlo. Si no hemos entendido que la riqueza se genera con crecimiento y el crecimiento con inversión, la inversión fundamentalmente privada, también la pública, pero sin la privada no hacemos nada, entonces no hemos aprendido mucho en 2 o 3 décadas. Y este es un primer tema que lo dejo ahí para la discusión. Este crecimiento se ha dado además con una inflación menor al 3%. Entonces, cuando uno hace política económica, tiene que comparar. No hay ningún otro país que tenga esta inflación tan estable y tan baja. Ahora empieza el problema, solamente porque el tipo de cambio subió 14% y básicamente por el tema político y algo por el tema internacional. Solamente por eso hemos tenido 1% de inflación en un mes. 1%. La inflación en el año normalmente es 2%. Y hemos tenido en un mes 1%, el 50% de la inflación anual. Eso puede bajar, por supuesto, pero quiero cuantificar el tema para que ustedes tengan una dimensión mayor. Entonces, no solo hay que poner en valor y positivamente el crecimiento sostenido de 30 años, sino la inflación tan baja que hemos tenido. Porque los jóvenes de este tiempo, los que tienen menos de 40 años, no saben lo que es la inflación, porque han nacido en un país donde ya no había inflación. Pero los que tenemos más de 50 años, y esto es autocrítico, porque yo he participado en un gobierno en ese contexto, ¿no? Sí sabemos lo que es la inflación y sí sabemos cuánto nos perjudica y lo difícil que es salir de eso. En consecuencia, este proceso, si no se tiene el cuidado necesario, podría romper este elemento central que, combinado con el crecimiento, ha sido parte de la fortaleza que hemos tenido y que aún mantenemos. En los últimos 20 años, la producción y las exportaciones se triplicaron. El presupuesto público se multiplicó por 5. Por 5. Y esto se debió a que hubo políticas fiscales responsables, no hubo un banco central que le dio dinero al sector público para cubrir sus déficits, y porque además se pusieron metas de gasto fiscal y manejos adecuados en ese aspecto. Tenemos además un sistema financiero muy sólido, que no ha tenido ningún problema para sostenerse en medio de esta crisis tan fuerte que está viviendo el mundo. Y tenemos un Banco Central autónomo y a un presidente que ya dura 3 gobiernos, que sin duda su permanencia o no, yo la veo difícil en estas condiciones, va a ser clave. Si el señor se va, este gráfico no lo vamos a poder repetir. Y no porque el señor sea indispensable, sino porque la política implementada ha sido una política a lo largo del tiempo que ha mantenido los elementos centrales. La raya roja, la línea roja es Perú. Las líneas que están encima son México, Colombia y Chile. Y este ha sido el comportamiento del tipo de cambio en el Perú. Uno de los tipos de cambio más estables frente a nuestros vecinos y socios de la Alianza del Pacífico. Esto es otro asunto importantísimo, que no se puede manejar si no se conoce que hay reglas que funcionan, que los gobiernos y los votantes, la población vota cada 4 o 5 años, pero los mercados votan todos los días a través de los precios en las bolsas. Y ya los precios de los valores peruanos han sido castigados alrededor de 15%. Y los bonos soberanos con el que el Perú emite hace buena cantidad de años y se endeuda a 50 y hasta 100 años en soles y a tasas muy bajas, ya empezaron a caer en la bolsa. Eso se puede corregir, pero si se siguen dando estas señales que hemos tenido en estos días, lamentablemente esta circunstancia también cambiaría. Y hemos tenido un buen ambiente para las inversiones. La inversión privada, no sé por qué políticamente hay dificultad para decirlo. La inversión privada ha sido el motor del crecimiento. Hay que decirlo. Eso no te puede quitar votos. Y si vas a calcular tu discurso en función de los votos y no dices esto, viene la confusión. Entonces, ¿qué creen muchos en este momento? Jóvenes de buena intención y otros menos jóvenes, que la inversión pública va a poder hacer en los próximos años la tarea que la inversión privada ha realizado. Y eso no va a poder ser por 2 razones. Primero, porque no alcanza. Ya les he dicho que es
una quinta parte de la inversión es la pública y no necesariamente la estamos gastando bien, ¿no? Y las 4/5 partes restantes van a tomar su propia decisión. Esa no sale por decreto. Y probablemente muchos de ellos han tomado en este momento una posición precautoria. No hago nada mientras veo cómo van las cosas, ¿no? Los contratos ley de estabilidad de estas inversiones han sido fundamentales. Y en el discurso del presidente Castillo, 3 veces, en el discurso del 28 de julio, 3 veces, en voz bajita, pero 3 veces, el presidente Castillo repitió que, en su opinión, entre otras cosas, la Constitución debe cambiar para que no hayan estos contratos ley que garantizan la inversión. O sea, está claro lo que él piensa. O sea, ahí no hay discusión con el señor Cerrón, no. Cree que esto es un error. Y es un error lo que está pensando. Porque si voy a tomar el modelo de Bolivia, que es el que dicen que hay que mirar, bueno, en inversión minera, Bolivia tiene 5.000 millones de dólares de inversión extranjera. Y Perú tiene 55.000 millones de dólares de inversión. ¿Quién tiene que mirar a quién? ¿Perú a Bolivia o Bolivia a Perú? ¿No? Entonces, realmente me parece que aquí no ha habido un análisis mínimo de números y de costo-beneficio, y vuelvo a criticarme yo mismo, y con mi crítica, el que quiere incorporarse se incorpora. Creo que no hemos sido lo suficientemente claros para explicar esto a la población. Hay también convenios para evitar la doble tributación, hay convenios para el seguro contra riesgo político, hay una serie de iniciativas, promoción de alianzas público-privadas, iniciativas privadas, concesiones, obras por impuestos, que se han demonizado diciendo que esto es la corrupción. Y aquí viene otro tema. Hemos dejado que el tema de la corrupción, que lamentablemente exista, se convierta en un argumento que es utilizado por quienes no quieren cambiar la corrupción, sino que quieren utilizar la corrupción como una bandera, pero en la práctica no toman ni una sola medida para combatir la corrupción. Y ahora les voy a dar algunas que en mi opinión deberían tomarse. Tenemos 22, ahora 23 tratados de libre comercio o acuerdos de asociación estratégica con el mundo. Y el presidente en su discurso ha vuelto a decir que van a revisar estos tratados para ver de hacer mejoras. No tiene la menor idea de lo que significa esto para el Perú. Aquí está el 98% del comercio mundial representado en los 23 tratados. Y por estos tratados, cuando ha habido crisis en algún mercado, nosotros hemos tenido la posibilidad de irnos a otro sin tener que pedir permiso, porque los tratados ya nos permiten entrar libremente. Eso es extraordinario. Además, por cada tratado hemos pagado algo. Ningún acuerdo de negociación se hace sin algún costo. Y ese costo ya lo asumimos los peruanos. Pero ahora que tenemos esta circunstancia, los socios, que son los 23 socios, van a mirarnos y van a decir, bueno, que Perú se siente en la mesa a ver qué cosa va a plantear, ¿no? Pero yo no tengo idea qué cosa se va a plantear. No creo que ni siquiera lo saben. Decía antes de empezar esta charla que es muy difícil hablar del actual gobierno para predecir qué puede ocurrir cuando de repente los mismos que van a tomar las decisiones no saben qué van a hacer el día de mañana. Están improvisando. Y eso es un gran problema que tiene el Perú en este momento. Y miren, solo como ejemplo de lo que Perú es y puede ser. El Callao, que estuvo 40 años abandonado, no abandonado, porque ha habido mucha gente idónea que ha estado en ENAPU, pero que no ha podido hacer las cosas como hubiera querido hacer. El Callao siempre estuvo ahí, desde los años 20, años 30 del siglo XX, cuando empezó a construirse este terminal marítimo. En la época de Leguía empezó a construirse este puerto. Y está ahí, y si ustedes tienen la curiosidad de mirar el planisferio, van a encontrar que el Callao está mirando al Asia-Pacífico, a la zona de Australia y a la zona grande del Asia. Es directo. ¿Y cuál es el área en el mundo que hoy día tiene esta proyección extraordinaria geoeconómica y geopolítica? El Asia-Pacífico. No es el Atlántico, no es la zona que tiene Brasil frente al África, no, es el Asia-Pacífico. Entonces, el puerto del Callao, durante 40 años, yo he sido ministro de Transporte, como ustedes saben, durante 40 años, por tener una empresa pública que no podía invertir en grúas pórtico que ven ahí, o que no podía invertir en hacer que la profundidad del mar en la zona de atraque fuera por lo menos de 16 metros, era de 11 metros 99, aquí no podían llegar los buques de última generación.
porque los buques de última generación no tienen grúas pórtico. Las grúas pórtico tienen que estar en el puerto. Y el puerto del Callao ha sido el último en llegar a tener sus propias grúas pórtico en el año 2009. Hasta antes de eso, los buques, escúchenme, se iban hasta Chile o, dependiendo de dónde vinieran, se iban a Ecuador o Colombia y desde ahí transbordaban para traer al Callao en buques más pequeños, antiguos, que tenían su propia grúa pórtica económica. Creo que este solo ejemplo basta para demostrar que por más buena voluntad que tengas en una empresa pública al 100% y dedicada con los temas burocráticos a hacer las tareas, ¿no? Pues no lo puedes lograr. Nos retrasamos 4 décadas en el puerto del Callao. Y a propósito de eso, habían unos sindicalistas en el puerto del Callao que decían que este puerto, con las inversiones que se estaban haciendo, iba a favorecer a Chile o a algún otro país. Bueno, yo digo lo contrario. Los 40 años que estuvimos sin tecnología y sin buena gestión por falta de inversión en el puerto de Callao, favorecieron a Colombia, Ecuador y a Chile. En Chile hay un puerto que se llama el puerto de San Antonio, que no tiene sustento técnico que exista, porque es, voy a decirlo de esta manera, aunque sé que me están mirando de varias partes del Perú, pero imagínense que estuviéramos en Lima, en la Plaza de Armas, y nos vamos a ir al Callao. Pero para ir al Callao, pasamos por el Callao, no paramos, y nos vamos hasta ¿dónde quieren que vaya? Hasta Ica. Y de Ica regresamos para llegar al Callao. Eso es lo que hacen los barcos. Se iban a Chile, desembarcaban, esos puertos sí tenían grúas pórtico, y de ahí venían unos buques en cabotaje pequeños trayendo al Callao la carga. ¿Quién estaba ahí beneficiando a quién? Entonces, este es un ejemplo de lo que pasaba. ¿Y ahora qué pasa en el puerto del Callao? Esta parte izquierda, ven ustedes las grúas pórtico de muelle, estas rojas y blancas, son de DP World, el tercer operador del mundo. Y estas otras no se ven mucho, pero estas azules que están aquí, en la zona del muelle norte, llamado así, son las grúas de APM Terminals, el segundo operador del mundo. Y el primer operador del mundo no está en este puerto porque perdió la licitación con el segundo. También quiso participar. Así nos ven de fuera. Así interesa el Perú desde fuera. Y con estos dos operadores estamos no solamente recuperando el tiempo perdido, sino convirtiendo al puerto del Callao, con algunas mejoras que hay que hacer, en el hub regional que siempre debió ser. Es decir, que al Callao llegue la carga y de aquí la carga se vaya a Chile, a Colombia, a Ecuador, etc. Porque esa es la lógica geográfica que nunca debió dejar de darse aquí. Y por supuesto el aeropuerto también tiene ese sentido, ya es hub de 2 líneas aéreas aquí, ¿no? Y la ampliación va a permitir mejorar eso todavía. Y a la derecha tienen el proyecto del megapuerto de Chancay, que ya empezó a construirse. ¿Y qué es el que falta? Pues, ¿no? ¿Quién falta? El chino. El megapuerto de Chancay es el megapuerto chino con $3.000 millones de inversión que se está ejecutando con $1.300 millones iniciales y que va a ser claramente dentro de la nueva ruta de la seda china, el puerto chino hub en esta zona de América del Sur. ¿Qué les parece? Entonces, lógicamente, actuando con inteligencia y sin ideología de por medio, estas cosas tienen que convertirse en políticas de Estado, ¿no? Y por cierto, los trabajadores que antes trabajaban en ENAPO, hoy día están contratados por estas empresas, y yo he conversado con ellos, y ninguno quisiera volver a estar en la condición en la que estaba hace 15 años atrás. Lógicamente, ha mejorado muchísimo. Y eso es también otro elemento que hay que explicar. Es un ejemplo, pero sigamos. Y la pobreza. ¿Por qué no hemos sido capaces de explicar esto? La pobreza monetaria, que es como se mide en cualquier parte del mundo la pobreza, ¿no? Método del Banco Mundial, ¿no? En el año 2000 era 54%. Por favor, 54%. De 2 peruanos, 1 era pobre, bajo esta estadística del 2000. Mismo método, misma fórmula de cálculo. El 2009 era 33,5, el 2014 22,7, el 2019 llegamos a 20,2. O sea que bajamos más de 30 puntos la pobreza monetaria en 2 décadas. ¿Qué político lo está diciendo? ¿Quién lo está afirmando? ¿Por qué no se ha puesto esto en número, en millones de peruanos que por lo menos mejoraron en algo su consumo, su ingreso y su nivel de vida?
Ahí está la encuesta nacional de hogares, la última, la del 2019, mostrando con toda realidad esta situación. No es un invento. Claro, la pandemia nos pegó duro y el 2021 el nuevo cálculo es 30,1, pero no por el crecimiento, como se dice erróneamente, sino por la pandemia que nos enclaustró, como sabemos, varios meses y tuvimos una recesión de la que estamos saliendo. Hemos retrocedido 10 años en pobreza, ¿no? Pero ¿podemos recuperarlo? Claro que sí. Entonces, no es cierto que no se haya avanzado. No es cierto, como lo acabo de escuchar hoy mismo, a un señor ministro decir que el modelo no generaba una condición de mejora para la población. Claro que generó, pero faltaba. Todavía teníamos 20% de pobres. 20% de pobres todavía son un montón de pobres, pero no son 54% de pobres. Entonces, ¿por qué no explicar toda la verdad y no solo hablar de una parte y no tener contraparte? Yo soy muy autocrítico aquí porque creo que a quienes hemos ejercido y tenemos alguna influencia política o académica, no hemos sido capaces de explicar esto. No hemos sido capaces de explicarle, sobre todo a la gente joven. Y claro está, sin información, pues se han tomado las decisiones que ya conocemos. ¿Qué es lo que hemos hecho mal o sobre lo que todavía no hemos hecho lo suficiente? Porque claro está, no estábamos en el mejor de los países, pero tampoco estábamos en cero. Creo que hay varias cosas. Primero, hay un tema que no depende solo del crecimiento, y no es la pobreza, es la desigualdad. Perú es uno de los países más desiguales de América Latina. Es un problema histórico, no tiene que ver con las últimas décadas. Si yo voy a Bolivia, donde he enseñado varios años, y yo me voy a Cochabamba o me voy, ya no voy a considerar la zona más avanzada que ellos tienen, voy a decir Cochabamba, Sucre, el Alto Potosí, yo no encuentro las diferencias que hay en Perú entre Lima, Huancavelica, Ucayali y otras zonas. Daten del Marañón, por ejemplo. Hay una gran diferencia, tremenda. Ahora, si me voy yo a Ecuador y yo me voy a Ibarra o me voy a Cuenca, ya sin considerar Guayaquil o Quito, yo no voy a encontrar las diferencias que hay tan grandes como las que hay en Perú. Y si me voy a Colombia, peor todavía. Ahí tengo, o sea, mejor para ellos, peor para nosotros, ¿no? Ahí está Medellín, está Cali, está toda la zona industrial. Bueno, sin mencionar Cartagena, el propio Bogotá, no son diferencias tan grandes. Ni hablar de Chile tampoco. Tienen sus diferencias, pero no tan marcadas como las que... Y este tema, el tema de la desigualdad, que es la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, no se resuelve solo con crecimiento. Ahí se necesita una acción concreta de un Estado, que es el principal tema que tenemos que resolver. La desigualdad toma tiempo, digamos, disminuir esa brecha, y no se logra solamente, lamentablemente, con crecimiento. Luego tenemos un otro pendiente. Hemos dejado que el Estado se vuelva ineficaz, alejado de los intereses de la gente, llamémosle Estado ausente, llamémosle Estado fallido, como dicen algunos, llamémoslo como querramos, pero no es un Estado para nada que cumple con la tarea mínima que debería hacer. Tercero, más allá del discurso, no hemos querido combatir realmente a la corrupción. Porque una cosa es decir que no haya corrupción y repetir las cuestiones que escuchamos todos los días, y otra cosa es que se tomen decisiones para que no haya corrupción, como por ejemplo, digitalizar al 100% el Estado peruano. Singapur lo hizo en un tiempo récord, teniendo menos condiciones que el Perú hace muchos años. El Perú podría hacerlo si hubiera voluntad política para hacerlo. Y solamente con digitalizar al 100% el Estado peruano, estoy hablando de municipios y regiones también, todo trámite, toda operación, solamente con eso podríamos bajar en 50% los elementos de corrupción que se dan. Es un tema, pero podemos volver más adelante. Otro desafío que tenemos que reconocer que el proceso de regionalización y descentralización no ha funcionado. En los 80 se hizo una demarcación transversal, siguiendo el concepto de Pulgar Vidal. Se llegaron a tener 12 regiones. Lamentablemente, en la aplicación política de esas regiones hubo problemas, pero en lugar de corregir lo que había que corregir, se desactivó todo este tema en los años 90. Grave error. Y cuando en los 2000 quisimos retomar, cometimos un segundo error. Dijimos, una región, un departamento, y en ese momento declaramos que esto no servía.
porque si algo tenemos que cambiar en el Perú es la demarcación longitudinal costa-sierra-selva. Lo dijo Pulgar Vidal, lo explicó extraordinariamente, lo dicen los entendidos, hay que seguir la cuenca, hay que seguir la naturaleza y no seguir pensando en un Perú de largo por ancho, sino en un Perú de 3 dimensiones. Y el Perú de 3 dimensiones tiene que manejarse transversalmente. Y eso va contra toda la lógica normativa y la manera de hacer política en el Perú, que tiene muchísimos años. Y esto hay que cambiarlo. Y no es fácil, pero ¿para qué vamos a hablar de cosas fáciles si queremos tocar los temas de fondo que el Perú tiene que afrontar? Y no hemos sido capaces, y esto va para los partidos políticos, y no hemos sido capaces de renovar propuestas y liderazgos políticos. Tenemos que reconocer. Eso es un problema. Si existen las personas que están en este momento, es por la tremenda ausencia de los partidos para cumplir su tarea de fundamentalmente tener propuestas adecuadas a los tiempos, liderazgos renovados y cercanía al ciudadano. No puede ser que los partidos políticos sean solamente partidos cada 4 o 5 años. Eso no es hacer política. La política se hace todos los días. Y esto es un tremendo tema que en la historia larga tendremos que, digamos, asumir en su momento quienes tuvimos o quienes tienen ahora la posibilidad de ejercer esta acción política fundamental en una democracia y ahora tan venida menos, tan venida menos. Y lo más importante, creo yo, no hemos sido capaces de aceptarnos en nuestra diversidad, escucharnos con respeto e intentar puntos de consenso. Las experiencias del Acuerdo Nacional y el CEPLAN son positivas, pero están muy alejadas de la ciudadanía. Solo un ejemplo. ¿Quiénes están representando a los trabajadores en el Acuerdo Nacional? Yo he sido acuerdista. Yo he estado 3 años trabajando en el Acuerdo Nacional apoyando. ¿Quiénes son los que representan? Con el mayor respeto a los dirigentes que están ahí. Bueno, los representantes de las centrales sindicales. ¿Y las centrales sindicales qué representan de la fuerza laboral del Perú? El 10%. Entonces, en el Acuerdo Nacional tenemos al 10% de los trabajadores representados. Y está bien, tienen que estar representados. ¿Y el 90%? ¿No? Entonces, tenemos un Acuerdo Nacional con muy buena intención, con muchos acuerdos, lineamientos de política de Estado, pero que no aterrizan con el ciudadano de a pie. Y si eso no está hecho, tampoco va a estar en la intención del voto, en la comprensión de los temas prospectivos que ese plan hace, con tanto esfuerzo, pero alejado. Ni siquiera está en el Consejo de Ministros sentado el director de ese plan. Y si hago una encuesta en esta conferencia y pregunto quién es el director de ese plan, seguramente no me sorprendería que no se sepa ni siquiera quién es. Entonces, si ese plan no es conocido, ¿cómo vamos a poder hacer planeamiento estratégico en el Perú? Sin planeamiento estratégico, no hay país que funcione en el siglo XXI. Ahora, miren, ustedes hay una cosa muy impresionante. La desigualdad es un problema. El coeficiente Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, se ha mantenido en 0,6. O sea, ha habido gobiernos más de derecha, más de izquierda, más al centro, ¿no? Y siempre, desde los primeros estudios de web, ¿no? 0,60 el coeficiente Gini. O sea, que acá hay un problema que se resuelve de otra manera, no solamente con gasto social o con un Estado que sea más eficiente. El Estado necesita tener algunas condiciones que no tiene ahora. Y miren este mapa, pues cómo nos va a extrañar la votación que hemos tenido si los rojos son los más pobres. Esta es la tierra de nuestro presidente, el presidente actual. Está Chota, ¿no? Y está Cajamarca, Huancavelica y Ayacucho y Puno como los 4 más pobres en la última medición del 2019. Y las zonas medias rosaditas, pobres también, pero no tan pobres, ¿no? Y algunas en la costa y algunas otras pocas aquí en la Amazonía que más o menos no han deteriorado tanto su nivel de vida con el mismo método de medición de pobreza. Entonces, acá tenemos un problema no resuelto que se acrecienta en el tiempo, se emigra y no se afronta de una manera adecuada. Necesitamos fortalecer la institucionalidad. Ya no les voy a contar a ustedes qué cosa es lo que hay que hacer aquí. Una justicia que no es justicia, que no es predecible, que depende de la cercanía al poder o del dinero, un jurado nacional de elecciones que hasta el último nos ha tenido en problemas para entender esta elección, ¿no? Un tribunal constitucional que hace tiempo debió ser cambiado, y un Congreso, espero que el que tenemos ahora esté a la altura de las circunstancias, porque el que se fue.
creo yo, habiendo estado 8 años trabajando en el Congreso, que es probablemente uno de los peores congresos que hemos tenido en la historia republicana. De manera que todas las instituciones tomadas, trabajando por debajo de los estándares mínimos que deberían tener. ¿Qué dice el World Economic Forum, que es el índice de competitividad global? ¿Dónde estamos bien y dónde estamos mal? Bueno, estamos bien en estabilidad macroeconómica, en tamaño del mercado. Somos un país, una economía de tamaño intermedio. En mercado de productos y sistema financiero. ¿Dónde estamos muy mal? En institucionalidad, en dinamismo empresarial. Esto tiene que ver también con los trámites que hay para formar empresas acá. Y sobre todo, no solo a nivel de gobierno nacional, sino gobierno municipal. En innovación, en tecnologías de información y comunicación, en infraestructura, en educación y salud. Desde el punto de vista de cómo nos ve el mundo, estos son los temas que tenemos que manejar. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque algo ha pasado. No, evidentemente, tenemos que entenderlo de alguna manera. Llegamos a la segunda vuelta en estas condiciones. El señor Castillo y el Partido Perú Libre ganaron por un poco más de 40.000 votos. No voy a entrar a cómo se logró esto, ya creo que hay que mirar hacia adelante, pero bueno, ustedes conocen esto. Y aquí yo quiero llamar la atención de dos aspectos. Primero, el ausentismo electoral en la primera vuelta, y segundo, la absurda dispersión del voto en la misma primera vuelta. En la primera vuelta, de los 25,3 millones de peruanos que estamos hábiles para votar, solo votamos 11. 11 millones. Algunos no fueron a votar, otros fueron a votar, pero votaron en blanco, y otros votaron viciados. El 43% de los que teníamos que ir a votar no fuimos o no fueron a la primera vuelta, o viciaron su voto, o fueron pero no hicieron nada. Entonces, parte de lo que está pasando es una responsabilidad nuestra. Asumo ya un tema colectivo. Yo sí voté, por supuesto, ¿no? Y lo segundo, fíjense ustedes, Perú Libre obtuvo 2.7 millones de votos. Esa es su votación. 2.7 de 25, un poco más del 10%, 11-12%. Esa es su votación. No es 18, porque 18 es votos válidos, es descontando los blancos y nulos, etc. El voto real es 2.7 y el voto de Fujimori es 1.9. Esa es la votación real de cada uno de estos dos candidatos. Entonces hubo una dispersión de votos, porque ellos obtuvieron entre los dos 13,4, pero el resto, todo lo del centro y la derecha, se fue entre 6 o 7 candidatos. Entonces tuvimos una situación matemáticamente absurda, que era como, digamos, si alguien se sacara la lotería, ¿no? Entonces, en la primera vuelta no ganó el señor Castillo, ganó el ausentismo más el voto nulo y viciado, que eran 43,1. Ambos, o los 3 puntos, ausentismo, voto viciado y nulo, 43,1. Ambos, Castillo y Keiko, 32,3. Esa es la situación. El ausentismo, el voto nulo y el blanco ganó en la primera vuelta. Y luego entramos en el absurdo de la segunda vuelta. ¿Y ahí qué pasó? A mi juicio pasó algo que seguramente ni Castillo ni Perú Libre esperaban. Mientras que el voto de ellos siguió con ellos, lógico, había un voto que yo le llamo un voto disgustado, que no es un voto radical, sino es un voto disgustado. Ese voto disgustado no quería votar por la señora Keiko, pero tampoco quería votar por ninguno que pudiera ser representativo de la llamada política tradicional. Mucho voto joven ha estado ahí, mucho voto joven. Y hay que analizarlo ahora con los datos que ya se tienen para hacer un verdadero análisis de este tema. Entonces, mientras que la izquierda radical y el voto disgustado encontró en Castillo un buen candidato para su momento, digamos, de buscar un candidato nuevo, que no estaba viciado por las circunstancias de la política tradicional, etcétera, etcétera, más allá de lo que pueda realmente hacer. El resto, que somos la mayoría, teníamos que escoger entre 6 o 7 candidatos. Y ahí está, lo que pasó fue lo que pasó, porque matemáticamente no había otro resultado posible, ¿no? Si sumamos de los 18 partidos que se presentaron, ¿no? Estoy haciendo una discrecionalidad aquí, pero algo hay que hacer, ¿no? 7 los considero de izquierda, representaban 30,6 de los votos reales. Y 11 partidos de los 18 de centro y de derecha representaron el 69,4. De manera que aquí está clarísimo lo que pasó.
Y por supuesto hay una crisis política y una crisis de partidos que no tiene que ver con esta situación. Esta es ya la espuma que rebalsó el vaso, pero todos los partidos, ya no insistir en eso, tienen que hacer una profunda reingeniería. Ahora bien, ¿cambiar la Constitución o cumplirla? Es otro tema que quiero poner en el debate. Tampoco hemos sido capaces de explicar esto. Yo no sé qué nos está pasando, pero muchos de los argumentos absurdos que estamos escuchando son producto de que ha habido ausencia de debate y no ha habido, no sé si la oportunidad sí creo que ha habido, pero no ha habido la contundencia para explicar esto. Nos dice el señor Castillo y Partido Perú Libre que tienen que cambiar la Constitución, que al día siguiente que cambie la Constitución va a haber empleos, va a haber salud adecuada, va a haber educación adecuada. Eso no es cierto, pero eso es lo que dicen y mucha gente ha comprado la idea, ¿no? Muy bien. Yo sostengo que hay que cumplir la Constitución. El artículo 58, el título tercero de la Carta Magna, no se cumple. Aquí se dice, el modelo que se sigue es un modelo de libre mercado. No, el modelo que se sigue en Perú no es un modelo de libre mercado. Un modelo de libre mercado no tendría ni siquiera la acción del Estado que existe, ineficaz, pero que existe, ¿no? Dice el artículo 58, la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. No tengo que explicarles lo que es una economía social, solo diré que es un modelo en el que el motor de la economía es el sector privado. Pero el Estado no deja al mercado solito, sino que el Estado cubre los bienes públicos, que por definición no los puede dar el mercado, ¿no? Corrige las distorsiones del mercado y hace la tarea que le corresponde al Estado como tal. Tres cosas. Y yo me pregunto, esos bienes públicos, esa tarea fundamental que tiene que hacer el Estado, o la regulación de abusos, ¿lo hace el Estado cumpliendo el artículo 58? No, no lo hace. Entonces, si algo hay que hacer, es cumplir el artículo 58. Y aquí el tema fundamental no es la inversión privada, sino el Estado que no ha cumplido su tarea. Pero la solución no es dar al Estado tareas que no le corresponden, o que si entra, ojalá no, pero entra, como pretende el señor Castillo, porque me quedó claro en su discurso. Él dijo que Petroperú, que es la única empresa pública en recursos naturales que tiene en estos momentos, se va a dedicar a todo: exploración, producción, distribución, comercialización. Ergo, no tiene empresas mineras nacionales en este momento, estatales. No tiene empresas de gas estatales. No tiene empresas hidroeléctricas estatales. Me refiero en la parte de comercialización. Entonces, ¿qué quiere? Seguramente quiere primero hacer el intento de negociar. Si eso no funciona, tener empresas estatales que hagan como Petroperú la exploración, la inversión, la distribución y la comercialización. Es decir, que volvamos a los años 70 y 80, donde eso ya hubo, y nuevamente hay que explicar a los jóvenes que eso no funciona. Bueno, pero volviendo al punto, el punto central es que el Estado no tiene que adquirir tareas en las que ya se sabe que no funcionan, tiene que hacer las suyas. Y ahí no hemos sido capaces de darle al bull y empezar a trabajar en serio en este asunto. Y el rol del sector privado, sin miedo hay que decirlo, no se pierde nada por decirlo, es el mayor responsable de la inversión, de promover el crecimiento sostenido, de generar empleos. Discúlpenme, pero el Estado no es el que genera el empleo. El Estado puede promover actividades para que haya empleo. Puede dar empleos temporales, claro que sí, pero la tarea principal del empleo tiene que tenerla la inversión privada y tiene que buscar que el entorno del país sea competitivo y que obviamente todos paguemos nuestros impuestos. Pero ahí también hay una falacia. Solo algunos pagan los impuestos. No es cierto. Todos pagamos impuestos cuando vamos a una bodega y compramos un kilo de arroz o una botella de gaseosa. Estamos pagando 18%. Los 25 millones de peruanos pagamos impuestos. O sea, tenemos que empezar a hablar las cosas de manera adecuada para transmitir adecuadamente en un país que lee poco, que estudia poco y que repite titulares de periódico. Ese es un drama que tiene que ver con la educación. Ya hablaré de eso. Obviamente, no contaminar, claro que sí. Pero de ahí no contaminar a decir cero impacto ambiental, eso no existe. Es como si yo dijera, el cuerpo humano, que fue, para los que creemos en Dios, una extraordinaria manera de ver la naturaleza humana. Dios nos hizo con un cuerpo que tiene una lógica extraordinaria que ni siquiera todavía llegamos a comprender del todo. Por ejemplo, en el cerebro, ¿no? Que apenas lo estamos conociendo. Entonces,
Me tienen que sacar el apéndice para no morirme, para que no me dé una apendicitis. El que me saquen el apéndice no me va a hacer morir, voy a vivir bien, pero no es el cuerpo que yo tenía con el apéndice, dejo entender. O sea, no hay cero impacto ambiental. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y en muchos países que tienen minería y agricultura, ya resolvieron hace tiempo ese problema, ¿no? Hay formas de tecnologías que son limpias o que son menos contaminantes, y hay forma de mitigar los impactos, pero cero impacto. Miren ustedes, cuando se hace una carretera, hay impacto ambiental. Pregunta, entonces no hacemos carreteras. Por no hacer carretera, tenemos una provincia, ¿no?, que no forma parte del Perú, ¿no es cierto? Cuando estamos en esa zona, ¿no es cierto?, donde solamente se puede llegar por avión y por una avioneta chiquita, ¿no es cierto? Ni siquiera hay una posibilidad de un aeropuerto grande para poder llegar a una zona del Perú de Purús. Purús es más brasileña que peruana. ¿Por qué? ¿Cuál es la mala suerte de Purús? La mala suerte de Purús es que está al costadito del Manu. Y cualquier cosa que hagamos para conectar a Purús con el Perú tiene impacto ambiental. Hay que mitigarlo, hay que minimizarlo, hay que compensarlo. Pero algo tenemos que hacer con Purús, ¿no? Bien. ¿Cuál debe ser el rol del Estado entonces? En primer lugar, modernizarlo, ¿no? Buscando a la vez que cumpla 4 objetivos, en ese orden. Transparente, y ojo, transparente no solamente cero corrupción, ¿eh? Transparente es también cumplir lo que se dice. Transparente también, lo que se promete, ¿no? Transparente también es tener agenda diaria con quien se reúne uno, cosa que ahora estamos viendo no se da de una manera adecuada. Eficiente, sí. Yo he sido presidente del Banco de la Nación y tengo el gusto de haber logrado que el Banco de la Nación le dé una lección a la banca privada para manejar el seguro de los préstamos a mayores de edad, donde el Banco de la Nación tiene una gran experiencia. Pero de ahí a pensar que el Banco de la Nación va a ser igual que una banca privada, hay una gran diferencia. Es como el cirujano, ¿no? El cirujano sabe dónde tiene que hacer el corte y qué tiene que hacer, cómo manipular al interior del cuerpo si es que va a ser con corte. Y también, obviamente, tiene que ser doblemente hábil para hacerlo laparoscópicamente y no afectar un tejido que no corresponde o un órgano que no corresponde. Igual es la economía, igual es la acción del Estado. Yo tengo que ser lo suficientemente hábil para poder actuar logrando objetivos que deseo sin lograr para eso malograr otros que pueden estar allí cercanamente. Tiene que ser el Estado oportuno. Yo incorporaría dentro de la ley y la obligación de no solamente ejecutar transparente y eficientemente el gasto público, sino a tiempo. Yo incorporaría el costo de oportunidad de no tomar las decisiones hoy como un costo que debería ser penalizado. Si el funcionario público no toma la decisión hoy y pasan 10 años y no la toma, debería ser responsable por no tomar la decisión. Porque dentro de 10 años esa obra va a costar más. Y lo peor, va a haber una generación que no ha sido beneficiada de la obra y esa ya se fue. ¿Saben cuál es el drama que más a mí me motivó, me tocó? Yo era ministro de Vivienda y estaba repartiendo títulos de propiedad en Pisco en el año 2008. Y estaba entregándole el título a una señora que recibía el título, como tantas otras personas que estaban ahí. Y la señora empezó a llorar de una manera, para mí, exagerada. Entonces le dije, señora, le estoy dando un título de propiedad. Por favor, emociónese, pero siéntase contenta. Usted me dijo, usted no me entiende. Yo no estoy llorando porque crea que esto es algo malo. No, yo le agradezco que me dé el título. Estoy llorando porque este predio por el cual usted me está dando el título, quien debió recibirlo fueron mis padres que ya se murieron y mis abuelos que ya se murieron. Y lógicamente dije, disculpe señora, no le entendí el asunto y usted me da una lección. Ese es el tema. La oportunidad en que se toman las decisiones es tan importante como la decisión misma. Y esto implica, pues, visión estratégica, decisión política, liderazgo, para mí, en mi experiencia, permanente seguimiento. Si algo falta en la gestión pública es el follow-up, el seguimiento de lo que uno decide. Y aquí, por mucho tiempo, tendrán que estar los líderes, los ministros, los viceministros, los jefes de proyecto, ahí, detrás. ¿Saben qué aprendí cuando fui ministro de Transporte? Que los ingenieros residentes nunca residen, no están en la obra. Yo iba a veces en la madrugada a visitar una obra y preguntaba, ¿dónde está el ingeniero residente? No está, viene mañana. Entonces, claro,
Si uno no está cerca o alguien por uno no está cerca, uno no sabe cómo están marcando las cosas. Y lo que ocurre es que esos problemas que se van presentando en el día a día son los que se acumulan y generan las tardanzas, los sobrecostos y obras paralizadas, para que el ciudadano finalmente que no entiende esto diga, no sirven, todos son lo mismo, nadie hace nada, todos le ofrecen, y se va generando una desconfianza ya de forma estructural. Hay que proveer bienes públicos de calidad, educación, salud, infraestructura, justicia, seguridad, son tareas del Estado. Y ninguna aprobado. Hay que regular los mercados cuando hay monopolio, oligopolio, abuso de posición dominante. Algo se hace, pero yo haría un cambio total en los reguladores. Los reguladores tienen que hacer esta tarea y los reguladores no están haciendo esta tarea. Pobreza y desigualdad, que ya hablamos, y hacer con los emprendedores algo diferente a lo que uno hace. No medirlos, a ver en qué momento vienen a lo que yo creo que es lo que tienen que venir a hacer. Yo diría, emprendedores, ¿cómo hicieron lo que hicieron? Cuénteme. Ya, vamos a hacer un proyecto piloto en otro lado igualito. Vamos a hacer 10 amarras en otras zonas del Perú. Pero claro, ahora sí vamos a sacarle la licencia y yo le voy a dar los permisos. Pero algo tengo que aprender, porque ellos lo hicieron sin el Estado. Y sin el Estado han logrado una riqueza que el Estado no hubiera sido capaz con sus políticas de lograr. Hay que pensar diferente en estos esquemas. Y el motor del crecimiento tiene que ser la inversión privada, nuevamente. ¿Y en qué sector viene esta discusión? ¿Cuál debe ser el motor de la economía? ¿La agricultura o la minería? Por favor, si los chilenos nos miran, los ecuatorianos nos miran y los bolivianos nos miran, se van a reír de nuestras discusiones. No es la agricultura o la minería, es la agricultura y la minería, y la industria manufacturera, y el turismo que me pidieron que lo mencione, y la gastronomía. Gracias a Dios tenemos esta diversidad y hay que ponerla en valor y hay que avanzar en la cadena de valor, darle valor añadido. Y obviamente tareas como la de Indecopi hay que reforzarlas, tareas como la de SUNAT, pero ojo, con un criterio que ayude, no que perjudique a los que ya pagan impuestos, ¿no? Y esto es lo que les decía al principio. Miren, solamente con 2 medidas el Estado puede cambiar así, no de la noche a la mañana, en un año creo yo podríamos hacerlo con decisión política. ¿Saben cómo Singapur? Yo estuve en Singapur hace 4 años invitado por el gobierno de Singapur y me explicaron cómo empezó la digitalización del país más admirado del mundo ahora. Número 1 en índice de per cápita, número 1 en innovación, número 1 en índice de desarrollo humano. No saben en qué estar número 1 ya. Y Singapur es la mitad de Lima, con 7,5 millones de habitantes. Una isla que no tiene ni una gota de petróleo, pero reúne las más importantes empresas de petróleo del mundo. Un país que no tiene agua potable propia, se la compra Malasia con un tubo. Y cada año están los científicos del mundo del agua reunidos ahí porque ahí tienen que estar. Ese es Singapur. Bueno, me dijeron, un día Lee Kuan Yew, que era el líder que ya murió, le dijo a sus ministros, señores ministros, a partir de mañana ninguno pide cita conmigo para tratar cualquier tema o me manda ningún documento por escrito. Yo solamente acepto que me lo envíen por el canal interno, por el WhatsApp, en fin, el canal de comunicación. Y todos los ministros de la noche a la mañana empezaron a trabajar digitalmente con el presidente. A su vez, los ministros lo hicieron con sus subalternos y unos con los otros. De pronto, por orden de Lee Kuan Yew, todo empezó a hacerse digital. Y claro, habrán encontrado muchos problemas, velocidades, capacidades, y en el camino lo fueron solucionando. Hoy día, Singapur es 0 papeles. Todo está digitalizado. Si lo puede hacer un país, digamos, como Singapur, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Claro que lo podemos hacer. Con una ventaja, que nosotros en el Perú, que tenemos una buena proporción de población aymara hablante o descendiente aymara hablante o de quechua hablante, el quechua y el aymara son lenguas orales y la oralidad se comunica con la electronalidad con una gran familiaridad. Mucho mejor que los que ya sabemos leer y escribir, escribales, que nos formamos escribalmente, los orales, aún analfabetos escribalmente, tienen una gran conectividad con los temas digitales. Así que esto no sería ningún problema para todo el Perú, para el municipio más pequeñito. ¿Y se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y además, 100% de las operaciones bancarizadas en el Estado peruano. Nada en efectivo. Nada en efectivo. Todo bancarizado. Y así daríamos un excelente ejemplo para subir
la bajísima bancarización que tiene el Perú, 41%. De cada 100 soles en el Perú, solo 41 soles pasan por el sistema bancario. Casi 60 soles no pasan. Digamos que 20 soles sean dinero sucio, lavado, narcotráfico, etc. Quedan 40 soles por cada 100. Otro sistema financiero. Y esa es plata lícita, pero que no entra al sistema. Hoy día, buena parte de los dólares de la población están en los colchones. Los han sacado para guardarlos, ni siquiera el banco les parece seguros, hasta que estén claros en qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno. Bueno, digitalizando y bancarizando al 100% el Estado peruano, le hacemos un golpe a la corrupción y ganamos eficiencia, 2 en 1. Pero claro, esto requiere decisión. No es un problema de tecnología, no es un problema de tiempo, no es un problema de capacidad, es un problema de decisión. ¿Saben qué va a pasar cuando eso ocurra? Que una buena parte de las compras públicas van a tener que hacerse por compras electrónicas o por subasta inversa o por compras del Estado, que la ley ya permite, pero que nadie usa. ¿Por qué? Porque si la usan, digamos, ya pierden el escenario de contactar con el proveedor, que casi siempre es el mismo proveedor, y ahí van surgiendo las pequeñas corrupciones que terminan en las grandes corrupciones. Y por supuesto, ciencia, tecnología e innovación, donde tenemos un déficit muy grande. Y como un objetivo, yo pondría como meta, y así deberíamos poner en todos los campos, que si ahora la exportación en el Perú es 70% materia prima y 30% manufactura y servicios, en 20 años deberíamos tener por lo menos 50-50 la estructura. 50 manufacturas y servicios y 50 materias primas. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Cuánto inversión? ¿En qué sectores? ¿Dónde hay que invertir en tecnología? ¿Dónde hay que generar ciencia e innovación? Ahí viene el tema. Para eso sirve. No es la innovación por la innovación, sino con objetivos precisos como este que estoy planteando. Y mejorar la calidad del gasto. Si algunos de ustedes o todos ustedes quieren tener posibilidad de gobierno, por favor, tienen que resolver este problema. No puede existir un reparto del canon como existe en este momento. Yo he hecho un cálculo. El canon minero en los últimos 10 años ha generado 40.000 millones de soles para las poblaciones que tienen derecho a canon. Y cuando yo entro a Echarate, o entro a San Marcos, o entro a todas las principales provincias y distritos que están cerca de las minas, ¿cómo es posible, díganme ustedes, que en esas provincias y distritos haya población que no tiene agua y desagüe todavía? ¿Cómo es posible? Si tiene plata, ¿no? Entonces aquí tenemos que cambiar el esquema cultural de la inversión y la manera como se distribuye, ¿no? Un día yo era presidente del Banco de Nación y llegué al distrito de San Marcos, en Callejón de Conchucos, muy bonito. El alcalde me recibió muy amable y como yo sabía las cuentas, yo sabía que el distrito de San Marcos tenía 400 millones de soles de libre disponibilidad, además de lo que seguía viniendo, ¿no? Porque San Marcos está abajito de Antamina, es la que más recibe del canon de Antamina. Y le pregunté, oiga, alcalde, ¿usted ya tendrá resuelto el problema del agua, el desagüe, los drenajes pluviales? No, me dijo, todavía falta. Aquí solamente el 40% me dijo, tiene agua y desagüe. Y le dije, ¿por qué usted no tiene agua y desagüe para todos sus problemas? No, me dijo, eso corresponde pues al Ministerio de Vivienda que tiene que darme ese dinero. Miren la manera como se enfoca el asunto. Entonces, no puede ser que haya canon sobre canon y regalías y provincias y distritos que no tengan agua, desagüe, su energía eléctrica, su wifi de alta calidad, su colegio y su posta bien equipada. ¿De quién es la culpa de eso? ¿De falta de dinero? No, acá hay un concepto que hay que revisar y es un tema difícil, porque apenas se habla del canon, la región dice, no me toquen el canon es mío, cualquier cosa que quiera usted gobierno, dame adicional. Esa es más o menos la mentalidad. Hay que entrarle a este tema con todo, conversando, por supuesto, y con números y demostrando y hablando con la población. Y las pymes necesitan un trato preferencial y un sinceramiento patrimonial. En Gamarra, que conozco bastante bien, pasa una cuestión curiosísima. Ninguno de las galerías como esta que se ve en la foto está formalizada. Pero no está formalizada porque el municipio no quiere formalizarlo. Ya el pago que hacen ellos anualmente por el impuesto predial está con todos los metrajes y del edificio completo. Pero el municipio prefiere que allí conste en el catastro como un terreno. ¿Por qué? Porque así todos los años, cada Navidad,
cada julio, cada Día de la Madre, van y hacen su evaluación y van allí haciendo con gran discrecionalidad y abuso, digamos, una campaña, vamos a llamarle así, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para tener algunos ingresos adicionales. Y los tienen así todos los años. Entonces los de Gamarra, cuando miran el Estado, sea municipio, sea gobierno, SUNAT, lo que miran es, se van a llevar plata. Cuando lo que deberían estar haciendo es invirtiendo y pagando sus impuestos, claro. Pero para eso necesitan poner en valor, es lo que decía Hernando de Soto, ¿no? Vamos a poner en valor eso y se multiplica. No solamente para conseguir créditos, sino que un edificio de estos, pues ¿cuánto vale? No sé, vale una cantidad 10, 20, 30 veces más que lo que ellos pueden formalmente verificar. ¿Y qué pasa cuando quieren hacerlo? Bueno, entonces empiezan las preguntas. Este edificio usted lo hizo hace 20 años. Bueno, muéstrame los papeles que demuestran el origen de los recursos. Porque aquí ha habido un tema que hay que decirlo también. Como yo felizmente no estoy buscando votos, yo puedo decir las cosas así como se las estoy planteando, con esa sinceridad y con esa autocrítica, y ustedes la evaluarán, no tienen que estar de acuerdo conmigo. En el gobierno de Humala pasó un tema que ha pasado un poquito desapercibido. Se sacó la ley de lavado de activos. Está muy bien, hay que prevenir el lavado de activos. Pero dentro de la ley se hizo un contrabando. Se metió también el tema tributario. En consecuencia, el tema tributario, que tiene su propia lógica y su propio camino constitucional, está metido, a mi juicio, Alberto sería el que tendría que explicarlo esto y analizarlo, a mi juicio con una contraposición constitucional ahí, ¿no? ¿Qué hace hoy día en la práctica el Estado? El Estado lo que hace va y dice, vamos a ver, vamos a analizar este año, por decir, vamos a analizar el año tal, la SUNAT va, muéstreme los ingresos, los papeles que usted ha tenido. Obviamente, la mayoría de los que son dueños de estas galerías han sido ambulantes y lo han hecho con recursos en efectivo que lo manejaban seguramente a su manera, sin tener la bancarización correspondiente. Según esa ley, si no pueden demostrar que el ingreso proviene de una fuente bancaria, es sospechoso de lavado de activos. E inmediatamente pasan de una investigación tributaria a una investigación de lavado. Consecuentemente, como comprenderán, ninguno está invirtiendo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de lo que pasa en el país. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo ya voy a ir terminando aquí. Pero necesitamos sobre todo impulsar una verdadera educación, digamos, una revolución educativa, que a mi juicio tendría que tener estos componentes. Al final de su educación secundaria, el estudiante en cualquier lugar del Perú debería tener lo siguiente: leer, comprender lo que lee, hasta ahí PISA. Ahora yo le agrego, tener hábito de lectura y tener pensamiento crítico sobre lo que lee. Eso ya no es PISA. Si algo pasa en nuestra juventud, con honrosas excepciones, es que nuestros muchachos han terminado la secundaria, no solamente no tienen posibilidad de trabajar, no se les ha preparado para eso, sino que no tienen pensamiento crítico y complejo. Entonces, solamente reciben información, no la procesan o no tienen el hábito de procesarla. No digo que no tengan la capacidad. Tener una sólida educación en valores, mirar al mundo orgullosos de nuestra identidad y diversidad y sabiendo que hay que mirar al mundo, no correrle al mundo. Hay que mirar al mundo sabiendo que nuestra diferencia, nuestra diversidad nos hace competitivos. Hay que seguir el ejemplo de Gastón. Gastón se fue sabiendo que la comida peruana era buena. Se fue a París, aprendió en la meca de la cocina y dijo, bueno, voy a hacer ¿qué? Voy a hacer que esa comida peruana milenaria tenga el mismo nivel que la comida parisina. Y empezó a trabajar con los cocineros para meterles la idea, ya no de cocinar, sino de cocinar en restaurantes que hagan marca, que hagan franquicia, y les cambió la mentalidad. Hoy día todo el mundo quiere ser cocinero y está muy bien. Y hay restaurantes peruanos y franquicias peruanas. Ese es el concepto, ¿no? Tiene que saber hablar, leer y comprender al menos 2 idiomas. Practicar un deporte, una actividad artística o creativa y conocer una técnica que le permita trabajar. Yo haría con este objetivo la educación. A veces se dice, este gobierno nuevo también lo dice, hay que incrementar el presupuesto de la educación. Muy bien, ¿hasta cuándo lo quiere usted incrementar? ¿10% del PBI? Bueno, no se puede, pero como meta, ya. Muy bien, 10%. Que sea 5% del PBI, 6% del PBI. Pregunta de fondo, ¿y para qué? ¿Para tener más recursos para enseñar como estamos enseñando? Yo creo que no, ¿no? Mi madre fue profesora. Casi toda mi familia por parte materna fue profesora rural.
¿no? En la Amazonía peruana. Conozco, yo de niñito iba a acompañar a mi madre, iba a acompañar a mi tía abuela, que era directora de escuela rural. Conozco este tema, lo quiero, pero no puedo engañarme. No es presupuesto el problema. ¿Qué modelo queremos desarrollar? ¿Para qué queremos educar? ¿No? Y obviamente hay que romper este mito de que la educación técnica es de menor nivel que la educación universitaria, ¿no? Tenemos que romper esto y poner al nivel de TESUP y CENATI a todos los institutos tecnológicos y cambiar la oferta educativa tecnológica. No podemos tener institutos superiores enseñando administración, ¿no? Hay que enseñar soldadura de alto nivel para complejas oleoductos o gasoductos. Hay que enseñar encofrado metálico para las construcciones. Hay que enseñar choferes profesionales de maquinaria pesada para minería o para puertos. Hay que enseñar cómo manejar grúas pórtico, ¿no? Eso es lo que hay que enseñar. Y otras cosas más, por supuesto. No administración. Para eso no se necesita un instituto tecnológico. Y hay que repensar la regionalización, ¿no? Centros poblados y ciudades intermedias, políticas transversales, seguir la cuenca, una descentralización productiva, un énfasis en las macrorregiones y las mancomunidades, y un concepto de gestión territorial para prevención de riesgos de desastres. Temas que están todos, los vamos a encontrar en las normas, pero que no funcionan. Y repensar el rol de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Necesitan fortalecer su capital humano, necesitan meritocracia, necesitan parar la rotación altísima que tienen. Cada alcalde empieza de cero. No se puede trabajar así, ¿no? Es decir, no hay carrera pública allí. Cambiar la cultura de priorización de proyectos, cambiar la excesiva dependencia del gobierno nacional, porque se critica mucho a Lima, pero en las regiones los gobernadores regionales repiten Lima con sus respectivas provincias. Son verdaderos centralistas regionales, digamos así, ¿no? Y el canon, que requiere urgente cambio de criterios, ¿no? Y buscar puntos de consenso. Evidentemente, yo digo, ese plan es bueno, el acuerdo nacional es bueno, pero tenemos que buscar otros mecanismos para poder articular de esta manera y avanzar en la perspectiva. Bueno, espero no haberlos cansado. Estas son algunas de las ideas que tengo y les pido excusas si me excedí un poquito del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Brillante como siempre. Estoy convencido de que todos los asistentes están muy contentos y satisfechos con todo lo que se ha expuesto esta noche, donde básicamente los instrumentos económicos, unidos al factor social, al efecto social que tienen estas medidas económicas, estos instrumentos, se deben traslucir en las políticas de gobierno. Y eso es lo magnífico, lo lindo y lo interesante de la economía, que como ciencia social debe partir y debe terminar en la sociedad. Bueno, y justamente es una pregunta de Frank que tangencialmente el doctor Cornejo la tocó, y él nos dice lo siguiente: sería genial si pudiese tocar el tema del turismo como parte de la presentación desde el Cusco. Hace algunas décadas, para generar la importancia que el turismo siempre ha tenido, me acuerdo que se le llamaba la industria sin chimeneas. Era la época de la industrialización y había que llamar de alguna manera industria al turismo para darle importancia. Hoy estamos en la era de los servicios, del conocimiento, y en este siglo XXI extraordinario, de transformación digital, que ya no solo digitalización, sino generación de valor a través de la digitalización. Entonces ahí ya el turismo no hay que disfrazarlo. El turismo ya es, después del sector minero, el segundo sector generador de divisas en el Perú. Le sigue la agroindustria. Entonces ya estamos en una era de servicios con el turismo y tenemos la bendición de que tenemos una diversidad de públicos que podemos satisfacer. Obviamente el principal, el histórico-cultural, con Cusco, Machu Picchu y otras zonas del Perú que tienen también el componente histórico-cultural. Yo siempre menciono Lambayeque. Yo de niño me gustaba estudiar Egipto. Incluso fui a un concurso de pequeño para hablar de Egipto, en fin. Me tocó, por razones de trabajo, terminar en el Cairo, visitando las pirámides de Egipto. Y les cuento que me llevé una gran decepción, porque las pirámides están metidas dentro de la ciudad
y bueno, el año que yo fui estaban muy mal conservadas, incluso en la base de una pirámide unos niños egipcios estaban jugando partidos de fútbol, ¿no? Una cosa de ese tipo. Y mi ilusión tremenda de ver a Keops, Kefren, Miserino, bueno, cayó un poquito, pero siempre era una maravilla del mundo, es una maravilla del mundo. ¿Por qué lo cuento? Porque fui a Lambayeque, donde dictaba clases en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en un tiempo, en un posgrado, y estando en el fin de semana, visité la zona de las pirámides, del Valle de las Pirámides, Túcume, y Túcume es probablemente la pirámide de adobe, de barro, ¿no?, más importante del mundo. No sé cuánto costará ponerle en valor, pero lo que cueste es absolutamente pequeño en relación al beneficio que podríamos tener. Imaginemos, en el mundo, pirámides de piedra, como Keops, Kefren y Miserino en Egipto, o Teotihuacán en México. Y en el mundo, la única y más grande pirámide de adobe, ¿no?, reconstruida, por supuesto, ¿no?, de un imperio extraordinario, de un Perú milenario, que tiene 5.000 años de civilización. Entonces, no solamente tenemos maravillas como las que hay en Cusco, como las que hay también en otras zonas, en Ancas, ¿no?, sino tenemos potencialidad todavía en ese rubro. Generaría unos circuitos turísticos extraordinarios, ¿no? Yo creo que Cusco y todo el Perú histórico-cultural deben prepararse para cuando la pandemia ya esté controlada, porque se supone que las líneas aéreas van a empezar a funcionar plenamente, dicen los especialistas, recién a partir del 2024-2025. Es claro, ¿quiénes son los que más dinero dejan en el turismo? Los mayores de edad, los jubilados, las personas que tienen algún dinero, son los que tenemos que cuidarnos más, porque lamentablemente si nos contagiamos, nosotros tenemos mayores probabilidades de hacer gravedad o incluso fallecer con esta enfermedad tan complicada. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a pensar ahora es cómo lograr destinos turísticos seguros, seguros en términos sanitarios, seguros en términos de los nuevos criterios que van a tener los turistas que necesitamos atraer. Porque turistas va a haber, pero tenemos que siempre pensar en un turismo que deje algo más. Por ejemplo, en Tacna, Tacna vive, entre otras cosas, de turismo, pero el turismo básicamente chileno, que viene un día a Tacna para comer nuestra rica comida o para comprar algo. Y la zona de Chile que viene, del norte de Chile, que viene a Tacna, está pues mucho más cerca de Tacna que de Santiago o de las zonas turísticas que tiene Chile más al sur. Pero solo se quedan un día, ni siquiera duermen. Y ahí tenemos que resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Desde la época militar existe, y está, me parece, incluso en la Constitución, una prohibición de que a 50 kilómetros de la línea de frontera no puede haber inversión extranjera. Entonces, en el turismo pueden haber hoteles peruanos, claro, pero no pueden haber hoteles de franquicias internacionales. Un Hilton no podría haber en Tacna, ¿no? Entonces ahí tenemos que mirar eso a la luz de los nuevos acontecimientos, guardar lo que haya que guardar de precaución, pero estamos en otros tiempos. Y yo pondría toda mi imaginación para que en Tacna los turistas que llegan de Chile se queden 2 noches. Yo le multiplico el ingreso a los tacneños y a buena parte del sur. Simplemente hay que generar condiciones para que no solo haya restaurantes y pequeños hoteles, sino tengan otras alternativas para quedarse. Y así podríamos hablar, pero eso es solamente el histórico-cultural. Ahora hablemos del turismo de naturaleza-aventura, donde el Perú es una bendición en todos los escenarios de nuestra compleja geografía. Y a pesar del cambio climático, seguimos teniendo oportunidades de naturaleza-aventura, del turismo místico y ahora del turismo gastronómico, ¿no? Por cierto, si no hubieran los restaurantes en Lima, con seguridad los turistas ni siquiera se quedarían en Lima. O sea, es el deseo de por lo menos disfrutar de la comida peruana o de aprender a hacer un ceviche o tomar un pisco sour o preparar un pisco sour, lo que hace que muchos dejen una noche para quedarse aquí, ¿no? Felizmente, o sea, tenemos que mirar esto integralmente. A mí me tocó, amigos cusqueños, sé que hay varios cusqueños, yo les voy a contar algo, una anécdota. Cuando yo era ministro de Transportes, yo debo confesar que no sabía lo que les voy a contar, porque a mí me habían dicho, siempre yo lo había repetido, cometiendo el error que he criticado ahora, de repetir en lugar de investigar,
que en Cusco habían vientos de cola a partir de las 3, 4 de la tarde y que eso hacía inmanejable la aviación en horas de la noche. No tenía esa idea. Me lo dijeron gente que no tenía por qué desconfiar, que seguramente lo había escuchado de algún lado. Bueno, cuando fui ministro de Transportes, resulta que teníamos muchos problemas, porque los pobres turistas, hay que pensar que el turista tiene que venir a descansar. No podemos generarle una naturaleza y aventura a turistas que realmente lo que quieren es visitar Machu Picchu, visitar todas las zonas que tiene Cusco y son magníficas, ¿no? Entonces un turista, imagínense que viene 12, 19 horas con el jet lag, ¿no? Y lo hacían prácticamente casi no dormir la primera noche, embarcarse a las 2 de la mañana en el aeropuerto porque a las 4 de la mañana salía su vuelo. Entonces esa primera noche estaba muerto el turista que llegaba, ¿no? Muy bien. Entonces, como empezaron a ver esos problemas, me empecé a preocupar del tema y pregunté a algunos técnicos de la OASI, que es el organismo mundial. Y resulta que en Cusco, efectivamente, hay vientos de cola 4 o 5 de la tarde, pero luego se van. Y toda la noche Cusco es una paz extraordinaria. Entonces, fue así como empezamos a autorizar vuelos hasta las 7 de la noche. O sea, parando en el momento que obviamente están estos vientos, pero darle un horizonte mayor. Se puede hacer vuelos nocturnos en todo momento al Cusco, excepto en esas horas de la tarde. Claro, pero vino el alcalde de San Sebastián y me dijo, señor ministro, usted no va a poner los vuelos nocturnos aquí, porque mis pobladores no van a poder dormir, porque los aviones hacen mucho ruido acá. Pero los aviones ya tienen silenciador. Sí, no es que son totalmente silenciosos, pero ya no es lo de hace 20 años, ¿no? Bueno, la anécdota lo cuento porque a veces también, por la falta de información adecuada, tomamos políticas públicas ineficientes. Si yo quiero más turistas, y el Perú puede tener 4, 5, 6 veces más turistas de lo que tiene, tengo que pensar en el turista. Y para pensar en el turista, yo mismo tengo que pensar qué me gustaría si me voy a otro lado. Primero llegar a un hotel y rápidamente tener mi cuarto listo, ¿no? No tener que esperar, a ver, todavía no se ha ido la persona que está en el cuarto, espere 2 horitas, mientras tanto ya me está afectando la altura, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en el turista, miren, multiplicaríamos por 3 o por 4, pero no nos alcanzaría la actual oferta y de infraestructura turística que tenemos. Entonces, es un asunto solamente de pensar, de mirar cómo funciona esta industria y de aprovechar la mala circunstancia de la para que hemos tenido para relanzarnos como un Perú turístico seguro cuando la pandemia ya quede controlada. Y ahí yo estoy seguro que superaremos los 5 millones de turistas a los que hemos llegado y podremos llegar tranquilamente a 10 o tal vez a 15 millones de turistas. Y ahí la pregunta es, para 10 millones de turistas, ¿cuántos restaurantes se necesitan de calidad? ¿No? ¿Cuántos caminos? ¿Dónde? ¿No? ¿Cuántas empresas de guiado? Etcétera, etcétera, etcétera. Es impresionante la cantidad de empleos que genera el turismo, pero hay que aprovechar esta crisis para salir con más fuerza y tener liderazgos importantes en varios segmentos. Muy bien. Acá tenemos la Carlos Tello que nos dice lo siguiente. ¿Cómo medir las políticas sociales? Bueno, por los resultados. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es mirar cuáles son las políticas que mejor funcionan. Y las políticas que mejor funcionan, en mi experiencia, son las que tienen conceptos permanentes en el tiempo y transferencias directas. Es decir, es preferible tener una política social con transferencia directa y público acotado, que yo lo puedo medir, ¿no? Porque justamente la pregunta es cómo medir. Primero, línea de base, error tremendo que tiene la función pública, ¿no? No pone línea de base y entonces empieza a avanzar y no tiene contra qué ver si está avanzando bien o mal, ¿no? Línea de base desde el momento que vas a empezar a ejecutar una política pública, sobre todo una nueva, ¿no? Y luego mirar con seguimiento cercano el comportamiento de esa política en el público objetivo. Y yo creo que la experiencia de las transferencias directas, o sea, el subsidio directo, me refiero, es la mejor forma de hacerlo. Ya adiós con los subsidios intermedios, ¿no? A través de una institución, no, directamente a la población. Por eso yo creo en los núcleos ejecutores. Los núcleos ejecutores es una buena forma de hacer política social, porque le encargas a la población que parte de la tarea la haga la misma población.
Y en mi experiencia, cuando estuve en vivienda con núcleos ejecutores, ¿saben qué es lo extraordinario? La población devuelve dinero. O sea, encima controlan, se autocontrolan para gastar lo que estrictamente corresponde. Transferencias directas, núcleos ejecutores, línea de base, sería mi respuesta para buenas políticas sociales. Bueno, levantada, hay varios comentarios, saludos, felicitaciones. Tenemos una de Jacqueline Carrión. Dice, el presidente en el mensaje a la nación, presumo que habla del señor Pedro Castillo, dijo que intervendría en el manejo de costos y precios en empresas públicas y privadas. ¿A qué se refería exactamente? ¿Intervención del Estado en el mercado? Bueno, si tratamos de interpretarlo, sí. Yo creo que el presidente y el señor Cerrón tienen tres ideas básicas. ¿Por qué quieren cambiar la Constitución? Ahí le voy a dejar la tarea de explicación más bien a Alberto. Pero yo creo que de la Constitución quieren cambiar 5 artículos. Ese es el meollo del asunto. Quieren cambiar el 58 para poner un modelo que le llaman economía popular de mercado, que no existe en ningún sitio, pero lo mencionan en Bolivia y en Ecuador, lo mencionaban en Ecuador. O sea, no existe como concepto en la academia y no existe en la práctica tampoco, pero es economía popular de mercado. Seguramente quieren cambiar ese artículo para poner ese concepto. Quieren cambiar el artículo 63 de la Constitución. ¿Por qué? Porque en el 63 está el tema de los contratos ley. Contratos ley. ¿No? Quieren cambiar el artículo 84 de la Constitución, porque ahí está el tema de la autonomía del Banco Central. Quieren cambiar el artículo 60 del título tercero, porque ahí está una palabrita que no les gusta, que es el rol subsidiario del Estado, ¿no? Y yo creo que quieren cambiar el 112. Esa ya debe ser la cereza, porque el 112 es el que no permite la reelección presidencial inmediata. A mí me parece que todo el tema de cambio de constitución está en estos 5 artículos y todo lo que dicen es solamente para justificar ese cambio. Por supuesto, para hacer eso tiene que cambiar el 206, porque hoy en la Constitución no está permitida la fórmula de la Asamblea Constituyente y eso es otro tema. Ahora, tratando de entender al señor Castillo, en su discurso, tendríamos que preguntarle a él, y no sé si él podría responder exactamente la pregunta, pero yo creo que en el fondo el modelo de economía popular de mercado sí tiene empresas públicas que controlan precios en sectores claves que son los recursos naturales transformados y los recursos que son de servicio público. O sea, en su cabeza está una economía con presencia pública en los llamados sectores claves o estratégicos. Era la idea que se tenía en los años 70, cuando el modelo de sustitución de importaciones de CEPAL estaba presente en todos nuestros gobiernos, ¿no? Ellos no lo tienen por CEPAL, tampoco lo tienen muy claro. Piensan que esto es automático, simplemente se dice y ya está, pero no es así, pues, ¿no? Entonces, ahora, para llegar a eso, evidentemente se necesitan muchas cosas y yo creo que las condiciones políticas para que eso ocurra no las tienen del todo para bien del país, ¿no? Gracias. Una pregunta directa de Manuel Cárdenas. Adelante, Manuel, por favor, prende tu micro. Muchas gracias, doctor Enrique Cornejo. Muchas gracias por su exposición. Sáqueme de una duda, ¿no? Estos últimos días, a raíz de esta situación política que vivimos, en las redes está circulando unos mensajes que hablan de que las empresas mineras pagan de impuestos más o menos aproximadamente 2.000 millones de soles y el Estado le devuelve 5.000, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Por qué hay este comentario? ¿Podría explicarnos esto? Yo no sé de dónde sale esa información. Las empresas mineras pagan el impuesto a la renta que les corresponde. El 50% de ese impuesto a la renta forma parte del canon minero y el sobrecano que existe en algunos lados, y que eso es un dinero que está disponible para los 50% para el gobierno nacional y 50% para las provincias y regiones que les corresponde por ley el canon minero o de otros recursos. No sé a qué corresponde eso. No. Ellos pagan sus impuestos. Lo que sucede es que la lógica con la que están pensando esto es lo siguiente. Como el precio del cobre ha trepado, ¿no es cierto? En este año ha trepado, entonces lo que quiere
el gobierno es que cuando trepa el precio, se le cobre más impuestos a la empresa minera. Esto en otros países efectivamente existe algo parecido, pero hay que jugar en todos los momentos. Cuando trepa el precio, habría que hacer algo así, y cuando baja el precio, que le bajamos el impuesto, ¿no? Ahí no funciona exactamente como quieren decirlo. Por ejemplo, cuando terminó el gobierno de García, el gobierno del presidente García, el año 2011, en ese tiempo estaba también la idea de ponerles un sobreimpuesto a los mineros, pero se encontró una fórmula de pedirles un aporte voluntario. Y resulta que por aporte voluntario se recolectó mucho más dinero que lo que excedía el dinero recaudado por el sobreimpuesto. También los precios estaban subiendo. Cuando llegó el presidente Humala, una de las primeras decisiones que tomó fue ponerles un sobreimpuesto. Y a mí me tocó ir a Colombia, a una especie de CADE, como el CADE peruano en Colombia. Me invitaron a dar una charla. Y justo en la mesa en que yo estaba un expositor chileno, un norteamericano y otro, me parece, canadiense. Y el chileno, que habló antes que yo, porque era por orden alfabético del país, ¿no? Dijo, bueno, yo quiero aprovechar que está el representante peruano para agradecerle. ¿Qué me va a agradecer? Dije yo. Dijo, bueno, quiero agradecerle porque el gobierno peruano acaba de tomar la decisión de aumentar el impuesto a los mineros, así que a todos los empresarios colombianos que están acá, los invito a invertir en Chile. Y puso un cuadrito que decía, Chile es ahora el país más atractivo para la inversión en minería porque somos los que cobramos la menor cantidad de impuestos. Así funciona esto. En realidad, lo que tenemos que garantizar es que paguen sus impuestos, pero lo que se quiere es cambiarle la estabilidad. O sea, la estabilidad significa que los impuestos que estás pagando al inicio de tu proceso se van a mantener como reglas de juego a lo largo de todo el proceso. En eso consiste la estabilidad. Claro, cuando suben los precios, evidentemente no sube el impuesto. Chile acaba de tomar una decisión muy parecida, pero no en el sentido de cambiar los contratos, sino de arreglar con las empresas para que ahora que ha subido el precio, temporalmente hagan un pago extraordinario. Pero esa es una fórmula, no exactamente lo que están diciendo. Concretamente, no creo que esa situación sea la real, no conozco esa situación y creo que las mineras pagan los impuestos que les corresponden, pero claro, hay un problema, ¿no? Ante la ausencia de un Estado que no hace su trabajo, porque no es a la empresa minera a la que le corresponde hacer carreteras, caminos, represas, etcétera, etcétera, es al Estado. Y a través de los impuestos que reciben. Pero como estos dineros no llegan, que ya conté, no llegan a los sitios donde deben llegar, entonces la gente que está ahí dice con razón, oye, ¿y a mí dónde está el dinero que dice que generan? Entonces le pide a la empresa, hazme mi carretera. Entonces hay una distorsión de roles ahí, ¿no? Por la ausencia del Estado en su tarea fundamental. Gracias, Enrique. Quiero decirle a todos los presentes que hay muchas preguntas aquí en el chat, pero lamentablemente tirando el tiempo no nos va a permitir cumplir con todas. Voy a dar lectura a la pregunta de Alejandrina, que me parece que es Alejandrina Menacho. Es una pregunta con una reflexión. Dice lo siguiente: la culpa de los pobres líderes políticos que se han decidido a robar, y cuando una economía está estable, era el momento de reducir las brechas existentes y no pensar mucho que Lima es Perú. Sí, yo estoy de acuerdo. La corrupción ha generado un problema que nos va a costar muchísimo recuperar en términos de confianza del ciudadano. Y ese tema evidentemente es muy duro, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que ha generado ese problema, ha parado también, hay que decirlo, la gestión pública. Porque la gran mayoría de funcionarios públicos no son corruptos. Pero si están en función pública, van a pensar dos veces antes de firmar un dispositivo o de proyectar digamos, aprobación, porque siempre están pensando, mañana más tarde me van a investigar, me van a incorporar, haya hecho o no haya hecho nada malo, y voy a estar 3, 4 años y encima con mis propios recursos pagando a mi abogado porque ni siquiera tienen la posibilidad de ser asistidos en ese tema. Entonces, son las dos caras de la moneda, ¿no?
unos corruptos, que sí los hay, lamentablemente, pero que no son la mayoría. No hay que estigmatizar este tema también y generalizarlo, pero digamos, esa gente que es honesta, que trabaja en función de su especialidad, definitivamente no está tomando decisiones ahora. Y yo no creo que los funcionarios que estoy viendo, que estamos viendo, que están entrando a las tareas de fondo importantes, pues vayan a tomar muchas decisiones tampoco. Primero porque no saben, y segundo porque creo que también van a pensar lo mismo. Así que mientras haya ese problema, miren, ¿por qué se hicieron los Juegos Panamericanos Lima 2019? Porque se terminaron las obras antes de la fecha. ¿Y por qué se terminaron las obras? Solamente porque no se cumplió la norma. Se recurrió a un acuerdo gobierno-gobierno y a un contrato que permitía una serie de posibilidades de gestión eficientes que el sector público lamentablemente no las permite de manera corriente. Un ejemplo solamente. Yo no soy ingeniero, pero aprendí algo de ingeniería cuando estuve en el ministerio. Una obra, por más perfecta que sea el proyecto, no tienes la certeza de que el valor sea exactamente el que has proyectado, por más bueno que sea el estudio. ¿Por qué? Porque en un Perú de 5.000 años, por ejemplo, siempre que empiezas a excavar, encuentras algo. Y una de las cosas que encuentras es restos arqueológicos. O tubos de antiguos drenajes o antiguos, digamos, canales de regadío, ¿no? Y eso se llaman, los técnicos le llaman interferencias. Eso no está en el proyecto. ¿Y por qué no está en el proyecto? Porque pongan la calicata, eso está bien abajo, ¿no? Como el señor de Zipán, ¿no? Descubren aquí y luego descubren abajo también y siguen descubriendo abajo, porque esa es la manera como los peruanos vamos generando la historia, ¿no? Bueno, entonces, frente a un tema de discrepancia en el valor por una circunstancia real que ocurre, ¿qué dice la norma? La norma prácticamente no lo permite. Si es un concurso que se ha hecho a suma alzada, hay que pedir un adicional. Ahí nomás ya se paró la obra. Eso no hubiera sido posible para llegar a Lima Panamericano 2019. No hubiéramos llegado. Entonces, ¿qué tienen los contratos PMO? ¿Qué tienen de ventaja? Que el gobierno, la entidad contratante, se sienta con el contratista y el contratista le dice, he encontrado una interferencia. Ah, muy bien. La norma dice, vaya usted a pedir el gasto adicional, mientras eso pasa, ya se pasó la misa de 11, ¿no? Entonces, en el PMO, aquí está el contratista, aquí está el contratante y aquí está la Contraloría. Están sentaditos los tres. Y ahí deciden en el acto, firman un acta y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esto es realmente un tema que salió así, no era previsible, ¿correcto? ¿Cuánto de gasto adicional? Tanto, muy bien, aprobado, aprobado. Contraloría, firmó, listo. Se sigue ya sin tener el temor de que vaya esto a evaluarse de otra manera más adelante. Por eso se llegó a Lima 2019 a tiempo. Entonces, hay que revisar la normatividad también, porque la normatividad es también parte del problema. Otra razón por la cual hay problema, los estudios a veces no son buenos. ¿Por qué? Porque el Estado paga poco a los estudios frente a lo que se paga en el sector privado. Y eso también es un problema. Estudios baratos que luego hay que corregirlos y nos cuestan más caros. Y así, hay una serie de temas que hay que corregir para minimizar o desaparecer la corrupción, pero no puedo estar sino de acuerdo con lo que afirma Alejandrina, porque es verdad. La corrupción ha generado una situación que nos va a costar algunas décadas recuperar como confianza y transparencia con respecto a los ciudadanos. Muy bien. Tenemos la pregunta de Rubén Gómez Sánchez que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión sobre las políticas públicas y su rol en el futuro del país? Bueno, sin políticas públicas no hay forma de solucionar los problemas que tenemos, porque al otro lado de la historia, el mercado solo no funciona bien, o sea, no resuelve los problemas. El mercado no va a resolver nunca el problema de la pobreza, de la desigualdad. El mercado por sí solo no resuelve el problema de la contaminación. El mercado por sí solo, si no lo regulamos, no va a resolver el problema del abuso de posición dominante. Entonces, el mercado funciona en lo que debe funcionar y el Estado funciona donde debe estar. Ambos dos, no uno contra el otro. Ambos dos, los dos, ¿no? Entonces, las políticas públicas tienen que ser políticas públicas prospectivas, ¿no? Porque es impresionante. Hasta hace 2 o 3 meses, en el Perú, pensábamos a 1 o 2 años, más o menos,
Ahora estamos pensando ni siquiera la semana. El 28 tuvimos un mensaje. El 29 nos cambiaron el libreto. El 29 en la noche nos empezamos a asustar más. Y ahora, después de escuchar a los ministros, tengo otro mensaje. Entonces, realmente, lo primero que tenemos que tener es perspectiva, claridad. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y ojalá que eso que queremos hacer sea mínimamente consensuado. Entonces, las políticas públicas tienen que seguir un proyecto que sea un proyecto razonable, un proyecto que la mayoría del país considere adecuado, y luego tienen que tener una gestión como políticas de Estado. No importa qué gobiernos vengan, pero voy a poner un ejemplo. Yo estuve en la línea 1 del tren eléctrico y dejé todo armado para que se pudieran seguir las siguientes líneas. La línea 1 la terminamos en 18 meses. La línea 2 está recién al 40% de avance y van 7 años. No puede ser, pues, ¿no? ¿Y por qué? Simplemente porque el gobierno que entró no quiso seguir los mismos lineamientos de lo que se había hecho, que no era un invento nuestro, sino un aprendizaje de 30 años. Conclusión, ¿cuándo tendremos políticos que lleguen al gobierno y digan, aunque mi antecesor tiene ideas completamente diferentes a las que yo tengo, debo reconocer que estos 2 o 3 proyectos son buenos para la gente, los voy a continuar? ¿Por qué no se puede decir eso? No se puede decir. Pero algunos piensan que con eso van a perder espacio político. Siempre recuerdo un caso que estudié en un curso cuando en Harvard, te dicen cómo el planteamiento de una política de Estado puede convencer a un político de cambiar una posición. Felipe González, cuando estaba produciéndose la transición de España desde el franquismo a la democracia, era un joven talentoso, con muchas posibilidades para efectivamente llegar a lo que llegó, ser elegido con la mayor votación y por lo tanto ser el presidente del gobierno español. Y en su campaña, Felipe González había dicho que España nunca debía entrar a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque la OTAN era la expresión del imperialismo en Europa. Y como él era un antiimperialista, él no podía aceptar que España entrara a la OTAN. Bueno, con ese discurso y con otros temas más, ganó abrumadoramente. Y entonces, como saben, en España, el jefe de gobierno es el jefe de gobierno, pero el jefe de Estado es el rey. A diferencia del Perú, donde las 2 tareas están en un solo personaje. Entonces, el rey llamó al diputado elegido y le dijo, bueno, claramente usted va a ser el jefe de gobierno, pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Lo que usted ha ofrecido no lo puede cumplir. Porque si España no entra a la OTAN, España no entra a la Comunidad Económica Europea, y si España no entra a la Comunidad Económica Europea, España sigue pobre en relación al resto de Europa. Y luego de la conversación, Felipe González dijo, bueno, tiene razón el rey, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces salió de esa reunión y tiene su primera presentación pública. Está grabado, pueden buscarlo en las redes. Y sale Felipe González y más o menos dice así, un saludo a los españoles, les agradezco su confianza, y en mi primer discurso a los españoles debo pedirles perdón. Así empezó. Todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Tengo que pedirles perdón porque yo les había ofrecido, como parte de mi campaña, que España no debía entrar a la OTAN, pero el rey, por razones de Estado, me ha convencido de que eso es no conveniente para España. Así que he cambiado de opinión. No me importa si voy a asumir el costo político, si pierdo apoyo por esto, pero creo que España está por encima de todo. Así que yo voy a liderar la campaña para que voten por el sí en el referéndum para entrar a la OTAN. España entró a la OTAN, España entró a la Comunidad Económica Europea, España entró a los 10, 12 países más importantes del mundo en este momento, y Felipe González fue reelegido. Conclusión, no siempre lo que uno piensa en términos políticos que va a hacer pérdida para es lo correcto. En realidad, si piensas en el país, en políticas de Estado, es muy probable que las cosas te salgan bien. Hay que empezar a pensar en políticas de Estado y dejar los compartimentos estancos, coyunturales y las mezquindades que se dan no solamente a nivel de gobierno, se dan a nivel de municipios, se dan a nivel de gobiernos regionales, incluso a veces dentro de un gobierno a nivel de ministros. El ministro que entra quiere empezar desde cero, lo que su antecesor hizo no estuvo bien y se pierde tiempo, se pierde dinero. Entonces mi respuesta es políticas de Estado como fundamento
de la continuidad de lo bueno, por supuesto. Bien, con la venia de nuestro presidente, voy a hacer la última pregunta y nuevamente reiterando las disculpas a los que no he podido dar lectura de las que han formulado en el chat o de los que me han pedido la palabra a través del chat para hacerlo directamente. Carlos Alvarado, por favor, tiene la palabra, pero te pediría que abras tu video para poder verte. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la excelente exposición al doctor Enrique Cornejo. En primer lugar, en segundo lugar, también nuevamente felicitarlo por hacer la mea culpa y hacer la autocrítica también, que lo hizo evidentemente como debería de ser. Y en la época en la que él estuvo como parte del Ejecutivo, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en una industria farmacéutica y se trabajaba en tres turnos, pero sin embargo no había medicamentos en los hospitales, no había medicamentos en el mercado peruano. A eso voy, para no alargar el tiempo. De alguna manera usted en su parte final, de repente como una especie de consejo, porque creo que son los mismos empresarios que en su momento respectivo se beneficiaron con el dólar MUC, como a ellos actualmente, que son los mismos, le llamaría a usted a que piensen en el Perú. Piensen en el Perú, que realmente todos nosotros necesitamos formar. Con la propuesta que usted nos ha presentado el día de hoy, ténganlo por seguro que en el quinquenio que le toca al doctor Alberto Borea, al Perú lo vamos a tener pues en el primer mundo. Eso es mi participación para que usted a través de esto llame a esa reflexión, que esos mismos empresarios, cómo hacerlos cambiar su chip para que piensen en el Perú. Gracias, gracias a todos. Gracias, Carlos. Sí, Carlos, mira, el MUC hay que ubicarlo en el contexto, ¿no? Era la época en que el Estado tenía una gran participación en la economía, donde el modelo cepalino estaba presente en casi toda América Latina, en Perú también, y donde pretendíamos, fíjate, pretendíamos favorecer a la industria nacional tratando de tener tipos de cambio más baratos para la importación de lo que ellos necesitaban. En realidad, en honor a la verdad, el MUC fue creado en la época del presidente Morales Bermúdez, pero claro, tuvo muchísima mayor visibilidad cuando había necesidad de más divisas en los años 80. Entonces, sí, en primer lugar, ese sistema, si me preguntas a mí en este momento, yo ya no volvería a utilizarlo. Estamos en otro tiempo y todos tenemos que aprender, ¿no? Y obviamente lo que en algún momento pudo tener alguna lógica, ahora ya no la tiene. Yo no suscribiría para nada un sistema parecido a aquello en estos tiempos. Pero efectivamente, yo creo que en diferentes momentos los empresarios han tenido y tienen que tener en diferentes sectores un comportamiento mucho más adecuado a las circunstancias. Yo lo voy a poner no en los tiempos, porque tú has hablado de los tiempos de los 80, yo lo voy a poner en los tiempos de los 2000. Cuando yo estaba en ese otro gobierno, los 2000, el ministro de Salud entonces se empeñó en hacer compras públicas de medicamentos, compras conjuntas de medicamentos, cosa que es absolutamente lógica. El mismo, no soy médico, pero el mismo Panadol que necesita el hospital militar o el hospital de salud o el hospital del MINSA, ¿no? Pues puede comprarse conjuntamente. ¿Qué diferencia tiene el Panadol si va a ser el mismo objetivo? Entonces el ministro de Salud intentó y logró hacer compras conjuntas, pero ¿sabes cuál fue su principal escollo? No fue la ley estaba bien. No fue el sistema funcionó. Los laboratorios eran los que estaban en contra. Empezaron a torpedear el proceso, porque lógicamente ellos, como les comprábamos en conjunto, tenían que bajar el precio. Lógico, que va a ser una compra masiva, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Pero ellos preferían vender por separado porque así podían jugar más con los precios y eso definitivamente es un comportamiento para este tiempo, ya no para el de hace 30 años, que igual es reprochable. Yo creo que mi reflexión sería: todos tenemos que hacer un mea culpa en este tema, todos tenemos que hacer nuestra retroalimentación y en la medida que hay un Estado, en este caso su salud, que sería el regulador, que tendría, Digemito su salud, que tendrían que hacer a través de su acción legal que está permitida, un trabajo mucho más eficaz para que estas prácticas
que son de concertación de precios o de abuso de posición dominante no se produzcan. Y si se quiere producir, actúe el Estado inmediatamente, con eficacia y rapidez. Yo creo que el Estado tiene que prepararse para ese nivel. No estamos en este momento capacitados para eso. Las instituciones no tienen la fuerza y los funcionarios, con honrosas excepciones, tampoco tienen la capacidad para desarrollar esa tarea. Si voy a tener a unos tigres, hablando en criollo aquí, que van a discutirme el costo, yo tengo que tener unos tigres aquí en el Estado para discutir de igual a igual ese tema y demostrar lo que es a favor del Estado. Esa es la capacidad que tenemos que tener. Y terminando con esta reflexión, diría lo siguiente. Para eso, tenemos que volver a lo que sí ocurría en los 70, cuando yo todavía, yo empezaba mi carrera como economista. Y todos mis compañeros de la universidad queríamos entrar al Estado. Ese era nuestro objetivo. En el caso de economía, queríamos entrar o al Instituto Nacional de Planificación, o al Banco Central de Reserva, o al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí nos conocimos con Oscar. Con Oscar nos conocimos en el Ministerio de Economía y Finanzas en esos años. Ahí queríamos estar. Era el estatus. Pero luego, yo como profesor he visto a varias generaciones de estudiantes, y los mejores estudiantes hace muchos años que no quieren estar en el Estado. Quieren estar en la actividad privada, quieren estar en un banco, quieren estar a un nivel internacional, ¿no? Hay que volver a poner al Estado en la condición en que los mejores estudiantes, como ocurre en Singapur, volviendo a poner el caso de Singapur y otros países, los mejores estudiantes los tiene el Estado, los mejores profesionales jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado es un Estado de nivel, es un Estado que está promoviendo no solo meritocracia, sino capacidad de igual a igual con todas las políticas públicas que tiene que manejar. A eso hay que llegar. Y eso requiere un Estado que no es el que tenemos, y creo que hay que trabajar para eso. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a nuestro presidente, quiero transmitirte, Enrique, las felicitaciones y complacencia de no menos de 20 asistentes a esta conferencia, entre los cuales se encuentran algunos colegas, amigos nuestros. Cede el uso de la palabra a nuestro presidente, el doctor Alberto Borea, para que cierre y clausure esta conferencia. Adelante, Alberto. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Enrique, verdaderamente por esta conferencia magnífica que ha apreciado mucho, no solamente quienes han seguido el Zoom, sino estoy seguro quienes han seguido la conferencia por el Facebook Live y quienes la van a seguir, digamos, a través del canal YouTube de la Unidad Democrática de Centro y de los Facebook que quedan abiertos también de la Unidad Democrática de Centro. Muchísimas gracias por haber compartido tus experiencias como hombre de Estado, como persona que ha estado a cargo de distintas dependencias del país y habernos, digamos, contado cómo algunos temas que efectivamente en algún momento se pudieron pensar como acertados, con el correr del tiempo, pues naturalmente siendo la economía una ciencia social, como lo es el derecho también, pues tiene que ir acomodándose a los tiempos sin que eso signifique abandonar valores esenciales, los valores propios de la vida humana. En lo que has planteado hay muchas coincidencias, el rol de la iniciativa privada como motor de la economía que tú has señalado, digamos, el papel que el Estado tiene que jugar efectivamente como complementario, no necesariamente como socio, al contrario, dejando libres capitales que puedan invertir los privados para que tengamos como Estado mayores recursos para hacer aquello que tú hablaste, la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad, la justicia. Todos estamos verdaderamente deleitados, vamos a decirlo de alguna manera, no solamente con tus conocimientos, sino además con esta mezcla tan oportuna que hace que quienes están en la academia también participan de la vida política y también participan de la vida profesional, esta triple entrada a las cosas que hace que sea muy rico, digamos, el conocimiento de las personas y creo que tú has hecho gala de ello. Nosotros te agradecemos ahora, pero te comprometemos para que nos sigas ayudando, acompañando, te podamos seguir
haciendo algunas consultas respecto a algunos temas concretos. Han quedado bastantes preguntas en el tintero. La próxima vez te preguntaremos más sobre el tema cooperativo, por ejemplo, que aquí está Humberto Reyes, que ha sido dirigente de primer nivel del mundo cooperativo y, en fin, queremos ver cuál es la visión sobre eso. También tenemos algunas presencias importantes, además de la de Rubén Gómez Sánchez, todos somos importantes, pero Juan Fernán Muñoz, en fin, Carlos Saavedra, etcétera, con quienes acabo de estar hablando hace un rato respecto a temas técnicos, pues también vamos a poder contar con ellos para que nos ayuden en este tema. Quiero invitar a todos los amigos que nos están siguiendo en el Zoom y adicionalmente en el Facebook Live, y a todos los que nos van a escuchar en los próximos días, avisarles que el día lunes 16, es decir, esta semana que viene, no la siguiente, iniciamos un nuevo curso de formación básica política, que como ustedes saben son los lunes a las 8 de la noche, y ese mismo día, o más bien el 23, vamos a inaugurar un nuevo curso para quienes han seguido ya los primeros cursos sobre acción política, y eventualmente he pedido esta tarde a algunos economistas que nos ayuden con un tercer curso que es sobre cómo preparar programas de plan de gobierno regional y municipal. Yo, Enrique, solamente quiero agradecerte la generosidad que has tenido de participar con nosotros, de dedicarnos no solamente estas 2 horas, sino estoy seguro algunos momentos de reflexión previos a esta conversación, y decirte que estamos muy contentos de haberte podido tener, porque efectivamente el nivel de profesionales como tú ayudan a que el Perú avance y que no ande a tientas, como tú muy bien lo has señalado hoy día, prácticamente viendo, como en el juego de la gallinita ciega, a ver si le da o no le da a la bolsa de caramelo. Y eso es muy grave, y nosotros nos alegramos de que tú hayas estado con nosotros y que hayamos tenido esta presencia importante de gente de todo el país. Aquí hay de Ayacucho, de Arequipa, de Cusco, en fin, tú ya sabes perfectamente, lo conoces mejor que nosotros. Ahí veo a Milton Ceballos, que es compañero nuestro hace mucho tiempo, a Carlos Alvarado, su participación, y por cierto a Óscar Llerena, que hizo posible esta presencia tuya, porque nos trajo esta iniciativa y que por cierto fue aprobada inmediatamente en la Comisión Política del Partido y en el Comité Ejecutivo Nacional. Y decirte que estamos muy contentos, Enrique, muchas gracias, y de verdad nos vamos confortados. Muchas gracias. Gracias, Alberto, gracias a todos por su presencia, por la invitación, y a la orden, cuando quieran estamos aquí para el debate. Es tan Perfecto. importante. Una última cosa que es una propaganda. No se olviden el tema de las firmas. Estamos en la campaña de 42 por 1.5, y quienes quieran entrar pueden entrar al aplicativo Freedom, y de ahí se van a UDC, ya sea en su Apple o en su Google, y ahí van a tener una permanente, constante contacto con nosotros, y en udcperú.org. Muchas gracias a todos, que Dios nos bendiga a todos y que podamos salir con el Perú adelante. Gracias, Enrique, otra vez por tu, Gracias. por tu gran sapiencia. Gracias. Gracias a todos, muchachos. Muy bien, ¿eh? Gracias. Chao. Buenas noches a todos y al agradecimiento de la UDC por su presencia.